no reciba esas noticias de la cantidad de muertos, porque esto puede crear mala imagen, etcétera, etcétera. Entonces se hace un cambio de la forma de dar el boletín y, en definitiva, ahora sí es verdad que no sabemos cuál es la situación. Ahora sí es verdad que no sabemos cuál es la situación. Y vamos a aplicarle lógica a lo que ha pasado, que puede ser la lógica de cualquier disciplina, no necesariamente la lógica aristotélica, pero vamos a aplicarle esa. Vamos a aplicarle la lógica aristotélica, la que parte de una premisa. Tú me das una premisa y bueno, ahí hacemos deducciones. Y entonces ahí nos daremos cuenta si lo que yo estoy planteando es o no real, pero a la luz de la lógica. La señora Alma Morales, que es la representante de OMS en la República Dominicana, da unas declaraciones apoyando el cambio que se ha hecho en la presentación de las informaciones. Y ella dice que ese cambio está basado en lo mismo que explicó el ministro Plutarco Arias. ¿Qué explicó el ministro? Que las regionales, pues, envían con tardanza los datos de las muertes. Es decir, que hay retraso en el envío de los datos de los fallecimientos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el cambio de presentación de la información actualmente se ofrece supuestamente la cantidad de muertos que se produjeron en las últimas 24 horas. Por eso es que hemos tenido días con 18 muertos, pero con 0 muertos. Hemos tenido días con 19 muertos, pero con 1 muerto. Hemos tenido días con 25 muertos, pero con 5 muertos. Una locura. ¿Por qué la locura? Porque los datos llegan tarde, los datos llegan con retraso. Entonces, como los datos llegan con retraso, vamos a ofrecer el dato de lo que supuestamente ocurrió en las últimas 24 horas. Pero, caballero, aplíquemele lógica a eso. Si usted está diciendo que los datos de las regionales llegan tarde, usted me está diciendo que cuando usted dice que murió uno, ese dato no es certero, porque los datos llegan tarde. Y es probable que el día que usted me está diciendo que murió uno, murieron 7 o murieron 8, porque los datos llegan tarde. Es decir, si los datos llegan tarde, para lo que menos en condiciones estamos es para establecer cuántas fueron las muertes en las últimas 24 horas. Es decir, para lo que menos en condiciones estamos es para eso, porque los datos llegan tarde. Entonces, cuando usted me está dando el de las últimas 24 horas, lo único que usted me está diciendo, mira, te estoy poniendo este dato, pero este dato no es certero, porque los datos llegan tarde. Entonces, ¿qué sentido tiene hacerle creer a la gente que un día se murió una persona cuando ahí en ese día se están sumando 19 o 20 muertos a las estadísticas? No, porque es que eso corresponde a otros días, etcétera, etcétera, pero y el que usted me está ofreciendo de las últimas 24 horas, ¿cuántos datos ahí pueden estar faltando? Porque usted dice que los datos llegan tarde, entonces eso se aplica para todo. Es muy sencillo de resolver ese problema. Es muy sencillo. Señores, lo que tiene que hacer es dar el corte entre un boletín y otro boletín. Y punto. El boletín de ayer, hasta el boletín de ayer, teníamos tantos fallecimientos. Al boletín de hoy, con el levantamiento de la información, que no solo puede reflejar lo que ocurrió en las últimas 24 horas, sino la información levantada en las últimas 24 horas, lo que nos ha llegado, lo que hemos registrado en las últimas 24 horas, no importa de cuándo sea. Bueno, aquí tenemos 25 muertes más. Y mañana tenemos 17 muertes más. Eso es lo sencillo, porque lo otro es mentira. Cuando te dicen que murió uno en 24 horas, eso es mentira. Porque ellos no pueden tener la certeza de saber cuántos murieron en 24 horas si admiten que los datos llegan tarde.
que hay retraso. Porque si hay retraso, entonces hay retraso. Hay retraso. Entonces, lo único que nosotros podemos saber con certeza es cuántos fallecimientos hay entre un boletín y otro. Y punto. El retraso estadístico no ocurre solamente en la República Dominicana, y ya lo decía en el pasado. Y el subregistro no ocurre solamente en la República Dominicana, pero cada país se maneja con las herramientas que tiene disponibles. Entonces, hablemosle con franqueza al país con las herramientas que tenemos disponibles. Y esas herramientas solo nos permiten a nosotros dar con certeza el levantamiento que tenemos en las últimas 24 horas. Los datos que hemos podido levantar, que no necesariamente corresponden a fallecimientos del día anterior, aunque pueden estar también ahí fallecimientos del día anterior. Ah, no, ahora ponemos por debajo de la mesa los otros, que para tú darte cuenta, el público no se da cuenta cuántos murieron. El público no. Se sabe cuántos murieron porque la gente que tenemos la tarea de informar, pues si nos ponen un boletín en la mano tenemos que analizarlo. Entonces, si me están diciendo que aquí hubo un muerto, como ayer hubo 5 muertos, entonces cuando sumamos la cantidad de muertos del boletín anterior y la del boletín de ayer, eran 25 los muertos. Ahora, yo me pregunto, ¿qué ganancia tiene quitarle impacto al tema de los fallecimientos por el COVID? Porque en el fondo eso es lo que estamos haciendo. Quitarle impacto. ¿Qué ganancia tiene? ¿Estamos educando a la población con eso? ¿Estamos haciendo que la población tome más en serio el tema del COVID-19 cuando queremos meter por debajo de la mesa el tema de los fallecimientos? Ah, porque el problema es que ese señor no se murió ayer, pero se murió. Eso es un hecho incontrovertible, que se murió y se murió de COVID. Entonces, ese señor, aunque se haya muerto ayer, antes de ayer o hace una semana, es una incidencia de la letalidad del COVID, que es en el fondo el mensaje que usted quiere hacer llegar a la población, que esta es una enfermedad que está matando mucha gente y que si usted no se cuida, lleva la muerte a su casa, lleva la muerte al vecino, que si usted sigue actuando de manera irresponsable, posterga esta situación de la economía, porque no se puede hablar de una apertura económica en medio de una situación de incertidumbre. Esta semana incluso, después que cambió el método, de que en vez de morirse 25 se moría 1 o se moría 0 el día que se morían 20, después que cambió el método, entonces el ministro Plutarco Arias proclamó el aplanamiento de la curva del COVID-19. Yo cuando lo escuché dije, pero Dios lo oiga, Dios lo oiga, ojalá que sea así, ministro, que la curva se ha aplanado, y si se ha aplanado somos muy dichosos. ¿Por qué somos muy dichosos? Porque hasta ahora el nuevo gobierno ha hecho anuncios de cambios que aspira y que busca introducir en el manejo del COVID. Pero hasta ahora el único cambio que se ha producido ha sido el de no presentar la totalidad de muertos o de disfrazar la cantidad de muertos. Es el único cambio que se ha producido. Hasta ahora no hay ningún otro cambio. El tema de las pruebas, eso no ha cambiado. El tema de la cantidad de UCI, de la cantidad de camas, ahí no ha habido ninguna variación. El tema de que se van a contratar 1,000 médicos, tampoco. Es decir que hasta ahora, lo que hemos tenido de la nueva administración son los anuncios de los cambios que se propone hacer, que me imagino que están trabajando en esos cambios que se proponen hacer, pero hasta ahora no hemos tenido esos cambios. Entonces, si aplanó la curva, Plutarco Arias y la nueva administración la aplanaron sin mover un dedo. Por eso han sido dichosos, sin mover un dedo, pues no han movido un dedo todavía en cuanto a los cambios que piensan introducir. Entonces, este no es un problema local,
Tenemos un problema local. Yo lo que veo es que países que han tenido pleno control con relación a esta pandemia han retrocedido en cuanto a algunas medidas que han aplicado. El Reino Unido, pues, estaban permitidas las reuniones de más de 10 personas, ya no están permitidas las reuniones de más de 10 personas ni en España. Entonces, entre apertura y control, porque todavía hasta que no tengamos una vacuna, la situación es de total incertidumbre. Entonces, lo único que quería era aportar diciendo que nos dejemos de pendejadas, que le digamos al país la totalidad de los muertos que se levantan, que hace el último levantamiento estadístico, se cortó con tanto, el otro se cortó con tantos fallecimientos, y que se le diga a la gente que no necesariamente son de las últimas 24 horas, pero esos son los fallecimientos. Esos son los fallecimientos. Esa gente ya no resucita. Entonces murió de COVID. Y eso es lo incontrovertible, lo irrefutable. Entonces, si está un hecho como ese, den a conocer el hecho y punto. Que sabemos todas las limitaciones que tiene el país y todas las cosas. Entonces, no creemos más confusiones como ahora mismo. Porque ahora ese boletín no sirve ni para mierda. No sirve para nada porque no te están diciendo nada. Te están ocultando la cantidad de muertos, entonces te están dando el de las últimas 24 horas. Pero, ¿y en base a qué? Si usted me dice que los datos los recibe con retraso. Bueno, entonces, vamos a otro tema. El otro tema son los desafíos del nuevo año escolar. Quiero partir de dos planteamientos. Hay un trabajo, leí un artículo que publicaron en Acento, la doctora Margarita Hensing y Jocelyn Taveras. Y por otra parte, unas afirmaciones que ha hecho Samuel Conde, que es el presidente del Consejo de Educa. Entonces, en el caso de la doctora Hensing y Jocelyn Taveras, ellas plantean lo siguiente, con relación al tema de la preparación que se está haciendo. Dice que la mayoría de los docentes se estarán capacitando a partir del 18 de septiembre para poder llevar a cabo el proceso enseñanza y aprendizaje en la modalidad a distancia. Esta capacitación contempla el manejo de la tecnología, de nuevas herramientas, dispositivos y plataformas a través de las cuales estarán interactuando con sus estudiantes y compartiendo contenidos. Esto se puede concebir como un primer paso que no necesariamente garantiza la implementación adecuada del currículo. Es por esto que debe definirse un plan de acompañamiento y seguimiento continuo por parte del equipo de gestión de los colegas de los centros educativos. Un acompañamiento pedagógico sistemático es aquel que permite ir respondiendo a las necesidades inmediatas que van surgiendo a lo largo del proceso. Se define a partir de acuerdos establecidos entre los miembros de la comunidad educativa para lograr los resultados óptimos de acuerdo al contexto y a la realidad propia. Sin este acompañamiento, los docentes se pueden sentir muy solos y desmotivados, tal como han demostrado algunas investigaciones recientes. Nuestros docentes enfrentan ahora una realidad distinta a la vivida durante la finalización abrupta del año escolar pasado debido a la pandemia. El inicio de un año escolar implica procesos con estudiantes a quien el docente no conoce, con nuevas herramientas en un momento de adaptación e integración, a lo cual se suma la necesidad de recuperar y de reforzar los conocimientos y habilidades individuales y del grupo para poder avanzar a partir de sus conocimientos y experiencias.
Todo esto en el marco de los retos que trae la modalidad a distancia. El rol del coordinador pedagógico cobra aún más importancia en estos momentos, ya que es quien asume, junto a los demás miembros del equipo de gestión, la función principal de asegurar la implementación del currículo. Para esto requiere del manejo de las competencias, contenidos e indicadores a lograr por los estudiantes y de las estrategias apropiadas e idóneas para esta modalidad, considerando todas las limitaciones que enfrentamos actualmente. Entonces, este artículo que plantea otras cosas es sumamente interesante en la advertencia que están haciendo estas distinguidas damas. Dice, por otra parte, el presidente de Educa, hace un cuestionamiento. Dice que desde el 2013 nosotros hemos invertido en la educación preuniversitaria más de 20,000 millones de dólares. Óigase bien, más de 20,000 millones de dólares. Entonces, esto es a partir de la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto. Y él dice que esta situación, pues, él se pregunta cómo es posible que tengamos tan bajos niveles de educación a pesar de esa inversión. Dice que las recetas no funcionan de forma universal. No deben repetirse los mismos esquemas de gestión e implementación de políticas. No podemos esperar resultados diferentes si no nos atrevemos a ensayar caminos diferentes. Y entonces, ¿cómo es posible que se alcancen niveles tan bajos cuando la sociedad dominicana viene haciendo un esfuerzo extraordinario para financiar su educación y cuando en términos del gasto público este sector recibe una proporción de recursos que lo ubican en la cúspide de Latinoamérica y en uno de los más elevados del mundo? Es decir, nosotros a nivel de la inversión que estamos haciendo, estamos muy por encima de la mayoría de los países de Latinoamérica y en los resultados seguimos por debajo. Eso es verdad y siempre se planteó que esto no es una cosa que pueda reflejarse, digamos, en el corto tiempo. Lo que nosotros tenemos es que seguir avanzando. Porque una de las cosas que nos ocurren a nosotros es que no somos constantes. Experimentamos cambios muy rápidos. Yo sé que tenemos graves desafíos con relación a lo que es la capacitación del personal docente, a la actitud de ese personal docente también, en cuanto a su comportamiento y a su compromiso, que todas esas cosas tienen que variar. Ahora pues estamos en un esquema totalmente desconocido y desafiante, totalmente desconocido y desafiante, que tendremos que procurar la mejor manera de terminarlo hasta que volvamos a la normalidad. Hasta no volver a la normalidad, pues va a ser difícil nosotros aspirar a algo que supere lo que teníamos. Va a ser muy difícil superar lo que teníamos. Es a partir de la normalidad que ya deberemos encaminarnos hacia otra meta. Yo estoy de acuerdo con que a nivel de evaluación sigamos con esta evaluación, que es un modelo que corresponde a los países de la economía OCDE, es decir, a los países más desarrollados del mundo, que es la metodología esta PISA. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es una aspiracional. Nosotros queremos llegar hasta donde están los
los que están en mejor situación. No, la comparación no debe ser, no debemos contentarnos con decir que estamos mejor que muchos otros países, no. ¿Qué están haciendo y cómo están los países donde se está formando a la gente para los nuevos desafíos que tiene la sociedad? Entonces, quería resaltar esos dos planteamientos interesantes antes de pasar con otro tema. Lo de estigmatizar la militancia política. Ahora resulta que la militancia política es un error. Ahora resulta que la militancia política te va a estigmatizar cuando en el futuro se esté discutiendo la posibilidad de escoger algunas funciones. Resulta que a ti hay que descartarte porque has tenido militancia política. Yo no sé a qué sociedad es la que aspiramos. Si es a una sociedad de una democracia estable, esa sociedad se construye con participación política. Se construye con participación política. Ningún país donde ha colapsado el sistema político y se ha puesto en manos supuestamente no política ha tenido un mejor camino que el que tenía antes, aunque tuviera todos los defectos que tuviera el camino que tenía antes. Entonces, esto de que en vez de irme a un partido político, yo me aproximo a participación ciudadana y ya esto me garantiza que en el futuro, sin yo someterme a las tareas de un militante político, pues ya yo tengo una serie de privilegios. O me mantengo trabajando en el sector privado sin ningún tipo de compromiso político, sin jugármela por nada ni por nadie. A la hora de la escogencia, me van a llamar a mí. Me van a llamar a mí que yo no he tenido ningún tipo de compromiso social. Me van a llamar a mí porque hay que objetar a fulano. ¿Y cuál fue el error que cometió fulano? No, que fulano tenía compromiso político, que él tenía militancia política, que él hizo un trabajo político. Ajá. Y entonces, ¿cuál es la sociedad que queremos crear? Cuando he advertido, por ejemplo, pero aquí en el caso para escoger jueces, se objeta a una persona de que porque haya tenido militancia política. Y ustedes saben con qué cosa nos encontramos. Con que de cada 100 expedientes que llegan a las altas cortes, de cada 100, 85 corresponden a cuestiones que tienen que ver con conflictos privados. 85%. Entonces, vamos a ver que llegan tanto por ciento de casos que son políticos. Por eso no queremos políticos ahí. Y usted sabe a quién mandamos ahí. ¿A quién escogemos siempre? Por lo general, a la gente que ha estado vinculada a los distintos grupos empresariales, que va entonces a las altas cortes a representar esos intereses, que son la mayoría de los casos que llegan a las cortes. Entonces, cuando hablamos de independencia, pero vean que ¿y de qué bendita independencia me están hablando? ¿De qué bendita independencia me están hablando? Entonces, eso es absurdo. Eso es absurdo. Descartar a la gente porque tenga o haya tenido compromiso político cuando lo que necesitamos es que la mejor gente vaya a los partidos políticos. Ya he referido que en la España que llegó a una guerra civil, que algunos la llaman una guerra incivil porque fue un desastre que pudo haberse evitado, la denominada guerra incivil española, pues muchas de las cosas que ocurrieron fueron claramente advertidas por José Ortega y Gasset. Y él mismo, lo referí recientemente, que tenía la Liga de la Educación Política, que era una institución no partidista, se dio cuenta que estaba en un error
digamos, reteniendo parte del intelecto que podía estar dedicado a la actividad política y fortaleciendo la actividad política, abolió esa organización y le dijo, miren, váyanse cada cual para el partido que más le acomode. Váyanse al partido que usted prefiera, pero váyanse a militar políticamente, porque la única manera que podemos levantar la base de una democracia sólida es así. Ah, no, ahora no. Ahora es que fulano, no, este fue político, este está objetado. Este está objetado. ¿Qué es lo que vamos a discutir? Junta Central Electoral. No. Este está objetado. Vamos a buscar fulano, vamos a buscar Perencejo, que supuestamente son independientes. No son independientes nada. No son independientes nada. Entonces, yo creo que a los políticos les toca reivindicar su trabajo, les toca reivindicar su oficio, independientemente de las diferencias. Independientemente de las diferencias. Yo no tengo ninguna preocupación sobre el futuro dominicano. Yo puedo tener diferencias con cosas que pueda hacer una nueva gestión. Puedo tener diferencias, pero yo no tengo preocupación, digamos, por un futuro que sea desalentador. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana, ¿qué ha pasado? Bueno, un partido que tenía 16 años en el poder fue sustituido por un partido de la oposición. Y estamos hablando de que son entes del sistema democrático. Entonces, eso es democracia. Ahora, yo estaría preocupado si aquí estuviera, un invento cualquiera. Lo inventaron un fulano de tal, estaba haciendo comedia en la televisión, y como se ha deteriorado el sistema político, ese cómico es presidente. Fulano de tal, que era pastor, ahora se deterioró el sistema político y ese es presidente. No. El presidente debe ser un agente del sistema político y que venga a los partidos políticos, pero la mayor parte de las instituciones públicas, en la mayor parte de las instituciones públicas, no sea cual fuera, lo que deben haber es políticos. Ahora, políticos que tienen compromisos, políticos que saben apartar una cosa de la otra, Entonces, a mí que no me hagan con esos cuentos, Y ojalá que los senadores ahora no se dejen chantajear con eso. Se dejen chantajear de que, bueno, pero entonces ustedes se van a echar un cubo de mierda a ustedes mismos. Es que a fulano hay que objetarlo porque tiene que tener 5 años sin estar ensuciado con la política. Tú no te ensucias con la política, pero sí al servicio de cualquiera de los poderes económicos tú puedes estar. ¿Y eso qué es? No, ese está limpio. Ese está limpio porque aquí lo que ensucia es la política. No. Yo creo que ese es un error. Yo creo que es un error. No. Usted va para esta institución. Bueno, usted sabe que usted tiene ahí que conducirse de esta manera. Y en función de lo que establecen las reglas y lo que establece la Constitución. Pero a la hora de la hora, yo creo más en usted que en cualquiera de esos que son supuestamente independientes. Entonces, ojalá que en eso, repito, los senadores no se dejen chantajear y el sistema político tampoco se meta los rabos entre las piernas, que el sistema político también defienda su rol, porque en el fondo lo que le están diciendo todos esos oportunistas al país es que las cosas que están en manos de los políticos están en manos de ladrones, están en manos sucias. Y no es así. Hay políticos que se corrompen, pero no creo que la mayoría de los políticos lo haga. No creo que la mayoría de los políticos lo haga. Entonces, la sensibilidad del político es importante y sobre todo cuando estamos hablando de momentos de crisis. De manera que yo espero que ese chantaje, que ese requisito inconstitucional
que se pretende añadir ahora para echar estiércol sobre la clase política, la propia clase política no se lo deje tirar encima. Cambio y fuera.